para presentarles a el licenciado Salvador Bautista Cruz, que es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en comunicación política y oratoria, ha impartido diferentes talleres a nivel gubernamental, fue operador político en la Federación Estudiantil Universitaria, ha trabajado en gobiernos locales, que son ayuntamientos municipales, y actualmente es coordinador de proyectos estratégicos de la Secretaría de Asistencia Social del Estado de Jalisco. Y pues más por el momento, les pido un fuerte aplauso para el ponente. ¿Listo? Gracias. Yo creo que me escuchan bien así sin micrófono, ¿no? Creo que entiendo esa parte en la que tienen que anotar, en la que tienen que tener evidencias para presentárselas a sus profes y demás. Y me gustaría que en esta ocasión, si se puede, traten de poner toda la atención posible y esas anotaciones se las lleven posteriores a esta plática, ¿no? Tenemos menos tiempo de lo habitual, esperábamos más gente, sin embargo, pues somos los que somos y estamos los que estamos, y por respeto a eso, creo que también es importante que podamos comenzar. Nahum fue quien me hizo el favor de invitarme a esta actividad, que la verdad sí, en un principio dije, no tenía ninguna expectativa, pero al mismo tiempo, tengo que reconocerlo, tenía miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el miedo es algo que todos los seres humanos podemos experimentar, y más cuando tenemos un reto enfrente. Entonces, justo lo que ya se menciona en la escuela, y pues espero que CUSEA no me lo tome a mal, yo fui estudiante de este centro universitario, aquí me gradué, soy licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, y sin embargo creo que así como los seres humanos, las instituciones también se rigen a través de patrones que se han estado experimentando a lo largo de la vida. Entonces, la escuela de repente nos enseña mucho sobre cómo producir, pero nos enseña muy poco sobre cómo cuidarnos a nosotros mismos, incluso para producir mejor, ¿no? Y de repente, ahí vamos todos en chinga, corriendo la carrera del ratón, persiguiendo cosas materiales, persiguiendo dinero, persiguiendo una aprobación, a veces de un amigo, a veces de la pareja, quizás también de nuestros padres, o a veces de nosotros mismos, contándonos alguna historia sobre el por qué tenemos que salir adelante. Pero normalmente no es la convicción, o no es el amor, o no es algo de acá de adentro lo que realmente nos mueve. Entonces, más allá de hablar de Juventudes en Acción, yo pudiera cambiar esa palabra de juventudes a humanos en acción, porque al final del día creo que la juventud no es como tal una etapa en la vida del ser humano, es la etapa. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro cerebro tiene esa capacidad de expandirse y de ser más fértil a las ideas, a los sentimientos, a las emociones, que a comparación a un niño, a un adolescente o quizás a un adulto, porque un adulto pues ya está un poco más limitado porque nunca entendió esta parte de la caja de creencias. No sé si alguien lo ha escuchado de esa manera, pero normalmente cuando nosotros nacemos y nos empezamos a desarrollar en nuestra familia, pues nos regimos por lo que vemos y por lo que escuchamos y por lo que sentimos. Pero llega un punto en nuestras vidas en donde es como un antes y un después, y nosotros tenemos la oportunidad de elegir hacer algo distinto. Una cosa es la forma, alguna vez han escuchado a alguien decir, es que así me educaron mis papás, es que eso fue lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Ok, no tengo problema, pero ¿en qué momento tú decides educarte a ti mismo y decides hacer eso a un lado? Y no porque esté mal, no sé si está bien o esté mal, eso solamente lo pueden identificar ustedes. Y cuando lo identifican, tienen la oportunidad de hacer algo o de no hacer nada y volverse lo que yo llamo esclavos de las circunstancias. Las personas que dicen, es que es mi destino, es lo que me tenía que pasar, fue lo que me tocó. Yo no creo en eso. Yo creo que todo lo que nos sucede, bueno o malo, es resultado de las decisiones y de las acciones que uno decide tomar. Por eso, para mí,
es muy importante el poder tener una plática de este tipo, porque sin duda yo viví algo que me impactó, viví algo que generó en mí ese antes y ese después, y fueron muchas cuestiones las que me hicieron abordar el tema y empezar a trabajar en eso. Me sentía joven hasta que los vi. Tengo 27 años y tu cara fue como de, no es cierto, tienes 30. ¿Cuántos años tiene bueno, el más chico, el que se considera más chico, ¿cuántos años tiene aquí? 17. ¿Y el más grande? Yo. ¿Quién puede ser? ¿Cuántos años tienes? 21. Bro. 22. ¿Quién llegó a pensar que yo tenía más de 30 años? No pasa nada, ¿eh? De lo que se trata aquí es de hablar con sinceridad. Y bueno, desde los 17 años justo he estado muy interesado en mi desarrollo personal y humano, y he estado en talleres. Es más, de 17 años me fui solo en un camión a Aguascalientes para vivir una especie de taller sobre liderazgo, y pues desde morro, ¿no? Desde morro buscando esas respuestas, vamos. Sin embargo, sí creo que algo muy nato de una persona, de un ser humano, es el flaquear. Es de repente decir, no pasa nada, lo dejo para después, mañana lo hago, no, ahorita, no sé, mamá en casa te pide algo y uno no le toma importancia a las cosas. De repente es nada más lo que a uno le interesa, la neta. Pero pocas veces nos ponemos a ver lo que realmente importa y en lo que realmente tendríamos que trabajar para vivir en armonía, para vivir con amor, para vivir con plenitud. Y lamentablemente solamente lo entendemos cuando algo nos pasa. Y me gustaría que todos ustedes hicieran una reflexión de un instante. ¿Qué harían o cómo serían si les quedara una semana de vida? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Sí? ¿Tú qué harías? Ok. Me queda claro que es difícil participar en este tipo de cosas, y esas preguntas son preguntas incómodas, pero solamente a través de preguntas incómodas es cuando uno se construye, cuando uno se constituye. Entonces, no te preocupes, no pasa nada, pero estoy seguro que todos elegiríamos el amor, elegiríamos hacer las paces con nuestros papás, elegiríamos con el hermano. Yo tengo un hermano con el cual neta me llevaba pero mal, y tengo 2 meses que decidí hacer las cosas bien con él, disculparme y aceptar mis errores y perdonarlo también a él, porque ¿saben qué? Entendí, híjole, eso es algo muy, muy profundo y muy emocional, y que posiblemente me pueda hacer llorar, pero no pasa nada, porque es parte del ser humano. Entendí que la vida es un viaje muy corto, ¿no? Y que hoy tengo la oportunidad de compartir esto con ustedes, y posiblemente mañana ya no estoy. Y posiblemente lo mismo sea en cada uno de ustedes. Hoy están aquí y mañana no saben. Y entonces, esto es un chispazo como para permitirnos pelearnos con la gente que queremos, con la gente que amamos. Entonces, pues bueno, para meterle un poquito más de emoción positiva, es más, esto no es emoción negativa, yo solito me corrijo. Creo que, pero para meterle un poquito más de dinámica, Nahum me cambió un poquito el tema de mi plática. Yo le dije, oye, quiero que se llame Desarrollo Humano, Comunicación y Liderazgo. Y de repente veo Juventudes en Acción, dije, cabrón, o sea, creo que tengo que cambiar el speech o qué rollo. Y dije, no, pues lo voy a dar así, ¿no? Como salga. Creo que es la mejor manera de transmitir algo, que tenerlo anotado, que traer una presentación, que apoyarse. Pues entonces no vengo a compartirles nada más que unas imágenes, una serie de imágenes. Lo que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes va más allá. Es un tema de desarrollo humano, que para mí, más allá de entender que somos parte de un todo, de un todo, y que la vida se va en un instante, también parte de disfrutar ese proceso es identificar cuál es el propósito, en nuestras vidas. Y no es algo tan complicado, ¿eh? ¿Alguien de ustedes ya sabe cuál es el propósito que tienen en sus vidas o no?
¿No? A ver, la compañera de allá detrás. Sí. ¿Mi propósito? Ajá. Mi propósito es ser la mejor o de las mejores docentes. De las mejores docentes. ¿Es maestra? ¿Es maestra aquí del CUSEA? ¿Fue mi maestra? No, no. No soy tan vieja. No me acuerdo. No me acuerdo de usted. Pero bueno, en realidad no es una cuestión tan complicada saber cuál es el propósito que uno tiene en la vida. Yo, por ejemplo, desde niño aprendí que reconocí en mí que una de las habilidades que tenía era comunicarme. Y no comunicarme a través de los datos o de lo que aprendía o conocía en redes sociales, en internet o demás, sino a comunicarme desde el corazón. Y entonces, a lo largo de mi niñez, de mi adolescencia, cuando yo entré a la prepa, cuando entré a la universidad, también me limitaba, ¿no? Porque de repente es el miedo al, híjole, ¿y si no soy el mejor? Híjole, ¿y si me juzgan? Híjole, ¿y si el otro lo hace mejor que yo? O sea, uno mismo se autolimita. Pero en el fondo, cuando uno está en confianza o con las personas que quiere, dices, oye, me desenvuelvo tan bien en esto, ¿por qué no lo puedo hacer allá afuera? Y es por miedo. El dinero no es quien gobierna el mundo, es el miedo. Entonces, en lo que tenemos que trabajar justamente es en eso, es en poder deshacernos del miedo y poder intentar las cosas que realmente a nosotros nos gustan. Seguramente todos conocen a Peso Pluma, ¿no? ¿Sí? Ok, no soy su fan ni nada, pero el otro día escuché una entrevista que le hicieron a él donde él decía, oye, pues es que al final del día uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le interesa y disfrutar su vida. ¿Por qué? Porque recuerda, y lo dice en inglés, yo no sé hablar inglés, yo lo voy a decir en español, dice, recuerda que te vas a morir. Y si tú no disfrutas, nadie va a venir a vivir tu vida y a disfrutarlo por ti. Y yo dije, órale, o sea, no esperaba algo así de Peso Pluma, la verdad. Pero creo que es algo que me hizo mucho sentido porque en lo personal es lo que todos los seres humanos tenemos que tener siempre presentes. Nos vamos a ir. Y lo mejor es actuar con amor, lo mejor es identificar cuál es nuestro propósito, lo mejor es saber de qué manera nosotros le aportamos a los demás, porque solamente ahí le encontramos un sentido a esto. Si les gusta leer, yo les recomiendo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey. Y de verdad, cuando yo llegué a ese libro, lo primero que pensé es que me iba a decir, levántate temprano, tiende tu cama, lávate los dientes, salta a correr, aliméntate sanamente. Y la verdad es que no. O sea, cuando empecé a leerlo, me daba escalofríos, me daba frío. Sentía como desde las uñas de mis dedos, de las manos hasta los pies, me pasaba una electricidad de güey, esta es la realidad. Esto no es un cuento. Y aquí solamente tengo dos opciones. O me hago responsable de mi vida y todas las cosas positivas que me pasen son una consecuencia positiva de mis decisiones. O como dirían por ahí, me hago uno del montón. Entonces, creo que la juventud, creo que la edad en la que están ustedes, creo que la edad en la que yo estoy, a pesar de que no soy tan joven como ustedes, también me considero joven, es ese momento en el que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Porque ya más grandes, la neta, ya después de los 30, si no entiendes esto y no empiezas a trabajar en ese proceso, ya te vuelves, ya es lo que pase. A pesar de que nos duela, a pesar de que lloremos, a pesar de que no lo aceptemos, pues dices, bueno, pues es parte de ella, es lo que me tocaba. Yo no creo que sea su caso. Ustedes son estudiantes, son universitarios. ¿Y cuál es la carrera que estudia la mayoría aquí? ¿Administración? No. ¿Sí? Bueno, cualquier carrera que estudien, creo que cuando uno viene a la universidad es porque quiere ser algo en algo, ¿no? Quiere ser alguien en algo. Y ese algo tiene un impacto allá afuera. Entonces, lo que nos tiene que mover más allá del dinero, más allá del título, sí creo que tienen que ser los principios. Y eso es algo de lo que menciona Covey. Dice que los seres humanos nos regimos por un centro y que ese centro
suele tener para nosotros connotaciones distintas, como lo puede ser la familia, como lo puede ser la pareja, como lo puede ser el dinero, como lo pueden ser los placeres, lo puede ser el trabajo, una serie de contextos en los que nosotros normalmente nos vemos involucrados, y entonces de ahí es de donde surgen nuestras decisiones. Y te va describiendo una tras otra y tú dices, a ver, yo me voy a identificar con la familia porque sí pienso mucho en mi mamá y sí pienso mucho en mis hermanos. Pero ya que ves toda la descripción dices, no. Entonces no es la familia. La pareja no, pues no tengo. Yo mismo quizás, no, pero no. Yo no soy egoísta y no pienso solamente en mí. Entonces no, tampoco es ahí. Y llegas a tener un momento confuso en donde dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que rige mis decisiones? ¿O sobre qué estoy tomando mis decisiones? Entonces, cuando crees que entonces estás mal y que no sabes qué estás haciendo en este mundo y en tu vida, de repente te dice, ¿sabes qué? Piensa en un centro basado en principios y en valores. Dice, una pareja es inestable. Hoy está, mañana no está. Un trabajo igual. El dinero, pues también, se acaba. O sea, pero los principios y los valores son fijos. Esos nunca se mueven, esos nunca te van a quedar mal. Y siempre que tomes una decisión basada en principios, vas a tener un panorama humano sobre las cosas y el impacto que eso va a tener. Entonces, cuando yo entendí eso, comencé a actuar de manera distinta. Y si alguien a mí me lo hubiera dicho a la edad en la que ustedes están ahorita, yo creo que sería otro, pero no me siento mal por quien soy. Creo que he hecho mucho, creo que no soy alguien que esté limitado, pero sí me pasó algo. Hace 2 meses, y lo voy a decir así como es porque son jóvenes y porque seguramente ustedes lo viven cada jueves aquí en la tarea, o en el River, ¿cómo se llama? ¿River? En el Aloha. ¿Cómo se llamaba el de enfrente de la tarea? River. ¿Pero ya no existe el River? No, sí estoy viejo, ¿ah? Entonces, posiblemente ustedes lo vivan ahí cada jueves o en cualquier fiesta a la que ustedes vayan. ¿No? ¿No vas a fiestas? Bueno. Yo creo que todos en algún momento experimentamos una situación difícil. Yo hace 2 meses, por no seguir mis principios, por quedar bien con el amigo, por subir historias y que dijeran que ahí estaba cotorreando y pasándola a toda madre, tomé una mala decisión. No quisiera decirlo como tal porque creo que me están grabando, pero si utilizan su creatividad y su imaginación, pues denle con ganas. O sea, me expuse a una situación que ahorita pues la estoy contando, ¿no? Pero que pude no hacerlo. Y eso, al otro día, más allá de sentirme mal, de la cruda moral y demás, y de la resaca y eso, más bien lo que más me impactó fue la cruda moral. Y empezar a reflexionar todo lo que pudo haber pasado una noche anterior. Y fue impactante. A partir de ahí, yo lo marco como mi antes y después. Es más, tengo varios tatuajes, me quiero tatuar esa fecha. Porque a partir de ahí, mi vida cambió. Hace 2 meses, aunque ustedes no lo crean, yo pesaba 20 kilos más de lo que traigo ahorita. O sea, estaba así como hinchado y esta camisa me apretaba, esto no me cerraba. Y ni yo me la creo, pero fue una decisión con mucha voluntad y con muchas ganas de transformarme y de darme cuenta que más allá de transformarme a mí mismo, eso iba a cambiar a mi familia, eso iba a cambiar a mis amigos, eso me iba a alejar también de ciertas personas, pero a partir de ahí entendí lo bonito que es vivir y qué es lo mejor que uno puede hacer. Porque a alguien de aquí le da miedo morir, dígame la verdad. Sin pena. Por acá, de plano no. Yo decía lo mismo. Y no pasa nada, no lo tienen que aceptar. Pero es algo a lo que no podemos ser indiferentes. Es algo que pudiera decir que es como una pandemia, porque es una realidad y nadie quiere hablar de eso. Nos hacemos como que no pasa nada, pero cuando nos ponemos a reflexionar sobre lo que es, sobre lo que significa, yo siento que no tengo palabras y que se me cierra la garganta, que me da frío. Entonces, sí les hago una invitación a que si sí o si no, valoren o tengan en mente todos este tipo de factores importantes que rigen al ser humano, que nos rigen a nosotros, y que si sí lo están experimentando, no tengan tema ni miedo con acudir a un psicólogo, con vivir un proceso terapéutico
y abonarle a su desarrollo, no solo es a su desarrollo personal y humano, es a su desarrollo emocional. Y las emociones son bien importantes. Y si nosotros no entendemos que primero tenemos que estar bien adentro para poder dar lo mejor de nosotros afuera, creo que estamos un poco desatinados. Entonces, eso por la parte del desarrollo humano, de verdad les deseo de corazón que lo que sea que vayan a hacer, siempre puedan tomar decisiones basadas en principios y que no sea el dinero y que no sea el quedar bien y que no sean cualquier otro factor que puede ser volátil lo que los mueva. ¿Por qué? Porque eso sí o sí en determinado momento va a generar problemas en uno mismo. Otro de los conceptos que yo considero importantes dentro del desarrollo personal en una persona es el tema de la comunicación. Cual sea la licenciatura a la que ustedes estén estudiando, a lo que sea que se dediquen o lo que sea que se quieran dedicar, lo más importante es la forma en la que te vendes. En igualdad de condiciones, porque esa es otra, tenemos que entender que la vida es un juego y que el dinero sí es importante. ¿Alguien de aquí cree que el dinero no es importante? ¿Todos creen que el dinero es importante? El dinero sí es importante. Y a pesar de que es un juego que no podemos permitirnos perder. Y tenemos que identificar cuál es la forma en la que nosotros lo podemos crear y empezar a trabajar en eso. Y eso sí, a mí me gusta esta analogía. Si es un juego, imaginen que es un juego de cartas. Sí es cierto, hay quienes tienen un mejor juego que otro y que eso no lo eliges, es con lo que naces. Ahí sí puedo decir que eso no te toca a ti elegirlo. Pero al final del día, la felicidad como tal no radica en las cartas, sino en la interpretación que uno le da a las cartas. Entonces, si uno de repente se siente, y que eso puede ser una limitante también, el sentirnos menos por ver que el de a un lado tiene más. ¿No? Que dices, o sea, yo salgo, chambeo, estudio, me preparo y yo no puedo hacer lo que el otro cuate hace. Bueno, hay que aceptar que no todos iniciamos de la misma manera. Pero si logramos hacer eso consciente, pues entonces, si logramos hacer eso consciente y entendemos que esto es un juego, pues entonces juguemos a adquirir nuestras propias cartas y las cartas que sí nos gusten y las que nos puedan permitir cambiar las cosas. Entonces, es en este momento, en la juventud, donde más podemos tener las habilidades y que no tenemos tantos compromisos y que tenemos más energía para poder sacar esto adelante. Entonces, hablando de este tema de las cartas y de que él puede nacer con un mejor juego que ella, en igualdad de condiciones, si en este momento esto fuera Shark Tank y todos ustedes fueran los inversores, ustedes no saben quién tiene lana y quién no, quién tiene un mejor juego que el otro. Y entonces en esa igualdad de oportunidades, el que mejor se vende es el que gana. Entonces puedes tener mucha lana, pero no saber venderte. Puedes no tener lana, pero ser un cabrón vendiéndote. Y eso te va a abrir las puertas. Entonces, no sé si alguna vez alguien de ustedes se ha interesado en buscar talleres o cursos que tengan que ver con oratoria, con el lenguaje físico, verbal y demás, pero si no, yo les puedo dar así como 3 claves importantes en este tema de la comunicación. Una es la comunicación verbal, que obviamente pues es como lo que estoy haciendo en este momento, todo lo que sale de nuestra boca. La comunicación no verbal, que tiene que ver con nuestro cuerpo, con la forma, la seguridad, los movimientos que utilizamos de nuestras manos, cómo nos proyectamos, y el lenguaje y el lenguaje de los ojos, ¿no? El conectar con las personas a través de la mirada. Esos son 3 de los factores. El lenguaje verbal es importante que siempre sea congruente a nuestras acciones. Hay gente que es bien buena para hablar, pero que cuando ves sus acciones dices, no, o sea, te vendes re bien, pero han escuchado el famoso vendepiñas, ¿no? O sea, te vendes muy bonito, pero con tus acciones demuestras que no tienes la capacidad para hacer lo que dices que haces. Entonces es importante que al momento en el que nosotros pretendamos vendernos con alguien y utilicemos una buena comunicación, pues entendamos que también hay que hablar lo que sabemos que podemos hacer y no comprometernos de más.
con el lenguaje no verbal, con el lenguaje de las manos, con el lenguaje de tu cuerpo. Es importante que no solamente busques centrar tu atención en una sola persona, sino que tengas, y sobre todo más en una situación o en un espacio como este, es un auditorio, ¿no? Entonces, el que tú puedas estar teniendo una dirección hacia tu lado izquierdo, hacia tu lado derecho, hacia el centro, si hubiera más gente, sin problema, caminaría hasta el final, para que la atención, la voz, la fuerza llegara hasta el de atrás. La forma en la que captas la atención del auditorio es muy importante, y eso tiene que ver con el tono de tu voz también. De repente hay gente que habla muy quedito y entonces sí, no se le entiende nada, dices, ¿qué dices? Entonces es importante que entendamos que al momento de dar un mensaje, uno tiene que utilizar una fuerza en su voz, ¿no? Que tenga fuerza y que llegue a la primera fila o quizás a la última. Y eso es para todos, independientemente de a qué se dediquen. Si se venden, si se saben vender, van a ser los mejores en lo que sea. De repente relacionamos mucho, y yo que estoy en el ámbito gubernamental, que trabajo en gobierno, de repente relacionamos mucho el tema de la comunicación con los políticos, y la verdad es que no es así. Un político no es el único que tiene que hablar bien, todos tenemos que hablar bien si queremos ser los mejores en lo que nos dediquemos o en el área en la que nosotros estemos. Y que dicho sea de paso, pues ahí también entra el tema del liderazgo, ¿no? Carnal, ¿cómo te llamas? Oscar, ¿para ti qué es el liderazgo? Pues es una persona que dirige, no sé, supongamos una organización, y que pues es como el del alto mando, el que sabe cómo hacer que otras personas no te obedezcan, pero te sigan, a que sigan como tu ejemplo. Ok. ¿Alguien más quiere dar una opinión sobre el liderazgo? ¿Tú? Sí. Pues creo que el liderazgo también viene de nacimiento. Hay personas que saben liderar y creo que es algo que se tiene que aprender, y algunas personas lo saben hacer. Ok. Me gustaría saber una opinión más. ¿Alguien o lo elijo al azar? Brother. ¿Yo? Sí. Yo pienso que el liderazgo es no solo una persona que tiene un puesto como muy arriba, como un jefe, no sé, el presidente más alto. Liderazgo yo pienso que es como una persona que su manera de expresar y de hablar y de así hace que los demás tengan una confianza en él y puedan como no obedecerlo, sino como seguirlo o acompañarlo y confiar en las decisiones que esa persona toma. No sé, en un equipo yo tomo la decisión de qué hacer, y de la manera que yo la tomo, los demás confían como en mí, de cómo hacerla, y siguen sus pasos, como en pocas palabras. Ok. No quería opinar, y vean qué opinión tan chingona y extensa se aventó, ¿no? Entonces es eso, anímense a decirlo, porque seguramente les ha pasado en clase, ¿no? Que el profe pregunta y tú sabes la respuesta, pero no la dices por miedo, y la dice el otro y dices, no, es que yo la tenía. Y esos puntos pudieron haber sido míos, pero pues no. Se te durmió, o sea, el que se animó fue el que los obtuvo, ¿no? Y posiblemente tú lo tenías mejor planteado, mejor estructurado en tu cabeza. Entonces, gracias, brother, por eso. Y sí, sin duda, el tema del liderazgo no tiene que ver con una persona, sino más bien con una personalidad, ¿no? Y una personalidad que atrae, una personalidad que guía, una personalidad que te contagia de querer hacer algo. No necesariamente tiene que ver con un político, bien lo dijo Oscar, tiene que ver también con un líder de una empresa, es más, hasta con el dueño de los tacos. O sea, cualquier persona tiene que desarrollar esa personalidad de líder, sobre todo, y sobre todo ustedes, sobre todo nosotros que somos universitarios, porque eso es lo que puede llevar, váyanse a su núcleo principal, a su casa, eso es lo que puede motivar a sus hermanos a estudiar, eso es lo que puede motivar a sus hermanos a ser igual o más chingones que ustedes, eso es lo que puede motivar a sus papás a no rendirse y a seguirle pegando, eso es lo que puede motivar a los demás a moverse, como dice el título de esta conferencia, ¿no? A la acción. Entonces, sí, el desarrollo humano es importante, sí, la comunicación, por supuesto que también lo es, pero el liderazgo no se queda atrás. Y no puede haber una sin la otra. Entonces, estas tres cualidades, si ustedes logran desarrollarlas de la manera
de la mejor manera y no basándose en alguien más, sino en su propio juego, sino en su propia vida, les aseguro que van a conseguir cosas positivas. No sé qué vaya a ser de cada uno de ustedes, no sé qué vaya a ser de mí, pero lo que sí sé es que quiero que esto sea mejor para todos. Y hace algunos días yo lo platicaba con un amigo, le decía, de repente son temas complicados, porque de repente hay tabús, porque de repente la gente anda en esa carrera del ratón persiguiendo el queso, persiguiendo el dinero, persiguiendo la aprobación, que no piensa, me atrevo a decir que no piensa en uno mismo. Entonces, en el momento en el que eso sucede, pues de repente sí es incómodo poder seguir con una conversación de este tipo. Sin embargo, creo que cuando sucede puede ser algo mágico, porque ahí, así como yo lo viví en una experiencia negativa, en una fiesta, por aprobación, por temas sociales y demás, yo creo que no es necesario que ustedes lo vivan. Es más sabio aquel que aprende de los errores ajenos, y sí les digo, hoy empiécense a cuestionar las cosas que realmente son importantes, no se esperen a que les suceda, prepárense para las cosas difíciles, porque sí, la vida no es fácil. Yo puedo decir que en mis 27 años, en un tema de vida, solamente he perdido a mi abuelo. Lo perdí cuando tenía 7 años. De ahí en más, todos ahí están, y bien. Pero saben que un día no va a ser así, y eso es fuerte, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que pensar en esas cosas y plantearse el cómo va a reaccionar y el cómo vas a actuar ante eso. Y yo estoy hablando de la vida como tal, pero eso es con un trabajo, eso es con una pareja, eso es con un perro, eso es exactamente con todo lo que tú quieras y aprecies. Entonces, los invito a eso, a que se empiecen a cuestionar las cosas desde ahorita antes de que les pasen, a que se preparen. No importa si les pasen 50 años, si les pasan 50 años, qué chido. El día que suceda van a estar fuertes ante eso. Si no lo hacen y creen que no pasa nada y se van a ir por la vida siendo esclavos de las circunstancias, el día que les pasen se van a caer. Y no es tan fácil levantarse. Entonces, 1000 veces estar preparado para las cosas, a dejar que algo así nos golpee y no saber cómo reaccionar, y que incluso eso sea también algo que nos lleve hacia abajo. Entonces, pues me da gusto poder haber compartido con ustedes esto. Y según Nahum iba a poner algo acá sobre mis redes sociales. Yo les hago la más cordial invitación, más allá de que me sigan, porque mi perfil no es un perfil profesional como tal, pero sí quizás es un medio en el cual pueden estar en comunicación conmigo. Si en algún momento algo de esto les hace sentido y dicen, oye, pues a mí me gustaría saber cómo empezar, a qué libros me recomiendas, o oye, un curso de oratoria, o oye, pues simplemente me hizo sentido algo de lo que me dijiste, y pues yo estoy viviendo por algo así, o sea, y un tema de acompañamiento, de ayuda, es lo mejor que podemos hacer. Yo, en lo personal, creo que si más personas pensaran así, el mundo fuera distinto, ¿no? Y no necesito que sean mis hermanos, no necesito conocerlos, son seres humanos. Y hoy puede ser tú, mañana puedo ser yo, y generar círculos de apoyo masivos, si lo quieren ver así, porque pues no sé, ya el yo poder estar en contacto con todos ustedes, pues creo que es masivo, porque son como 30, 40 y no los conozco a ninguno, bueno, aún nada más. Entonces, generar estos círculos de apoyo son muy importantes para saber que allá afuera, por más difícil que sea la cosa, pues siempre vas a tener a alguien en quien contar, ¿no? Entonces, pues gracias. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, por tu participación. Por parte de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y el Departamento de Administración, te otorgamos la constancia por tu participación como ponente en el taller Juventudes en Acción. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y creo que quedan como 7 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien quiere intercambiar alguna idea, creo que es el momento. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Me puedes repetir el nombre, por favor? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ojo, no es un libro para cualquiera, ¿eh? Les puede dar miedo y lo pueden dejar a un lado, pero háganlo.
van a tener como esa intuición de que eso es lo que tienen que hacer. Y sí, es difícil, pero es una guía, o sea, ahí te dice cómo hacerlo, no es como que, decir, no, fúmate un churro y imagina tu vida ideal, no, o sea, ahí te dice puntualmente qué es lo que tienes que hacer, no hay fallas en esa lógica, solamente es tener el valor de hacerse responsable de uno mismo, ¿no? A ver, la que no sale de fiesta. Tienes algo que, siento que tienes algo que aportar. Ay. No realmente, pero la verdad es que me gustó mucho su conferencia, estuvo muy entretenida, por así decirlo, y estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo. Es algo que sí me pongo a pensar mucho todos los días, y más ahorita porque estoy en mi proceso de crecimiento personal. Y ¿saben qué? Algo que tenemos que entender es que el proceso de crecimiento personal nunca termina. O sea, es algo que es infinito. No va a llegar un día en donde, ya tengo 27 y ya la hice. No, o sea, lo único constante en la vida es el cambio, y ante esas circunstancias cambiantes, pues uno se tiene que seguir preparando, uno tiene que seguir trabajando en su desarrollo personal, en sus emociones, en su desarrollo humano. Entonces, esa es muy buena. Te dije que tenías algo bueno. ¿Alguien más? Usted, señorita, señora, maestra, directora, no sé qué sea. Tú. Sí. Pues personalmente primero agradecerte porque yo pienso que una reflexión es importante para todos, siempre y cuando lo sientas tú que lo necesitas. O sea, todos tomamos algo de acuerdo a lo que nos conviene. Entonces, podría decirte que en este caso a mí sí me has como insertado una que otra idea personal. Claro. Y pues eso es lo que me llevo, lo que me deja a mí. Claro. Gracias. A ver, por acá no participan. La que llegó preguntando que dónde estaba su constancia. ¿Quieres aportar algo? Sin miedo. Brother, tú llegaste bien temprano. A las 3:30 ya estabas aquí. Llegó a barrer tal cual. ¿Todo bien? Señorita de los lentes. Yo pues me hizo mucho razonamiento y creo que también me está poniendo a autocuestionar igual muchas cosas, y me pareció bastante interesante porque sí estoy como que en este momento estoy buscando ese cambio personal para ser mejor y pues muy bien, me gustó mucho. Qué bonito. Sí, justamente es identificarlo y trabajar en eso, ¿no? Y de repente sí tienen dudas y de repente sí tienen aportaciones, pero miren, aquí tienen una limitante que no les deja hablar, que no los deja expresarse, que no los deja decir lo que sienten o lo que quieren, y eso es muy importante también. Si ustedes no hablan, nadie los va a escuchar, cualquiera que sea la cosa que hagan. Güera. No, a mí me gustó mucho una frase que dijiste, que es muy inteligente la persona que aprende de los errores ajenos o algo así. Ok. Ajá, me hace mucho sentido. Es algo que he experimentado y es algo que sí que me gusta. ¿Y sabes por qué? Porque a veces somos muy necios y muy emocionales y decimos, yo lo voy a hacer, ese güey casi se muere, pero yo quiero intentarlo y a mí no me van a decir y yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Y después, ¿cómo? ¿Qué pasa? Ya le digo que casi se muere. No, sí, es que es una cara de... Entonces, justo, o sea, no necesitas darte de topes o exponerte para aprender de algo que el otro pues, te está diciendo cuidado, ¿no? Entonces, pues sí, requiere voluntad también. Con tus acciones, convéncelos con la comunicación que tú ejerces hacia ellos, y eso llega un momento en el que en automático los contagias, ¿no? Entonces es no desistir. No toda la gente piensa como tú, no toda la gente piensa como la mayoría de los que estamos aquí. Entonces es lo que les digo, puedes decirlo muy bonito, pero si tus acciones no son congruentes con eso, no vas a contagiar nada. Entonces qué chingón que te dio sentido. Oscar lo conocí en el gimnasio hace como 3 días. Y ayer me dice, oye, ¿tú eres este? ¿Tú? Fíjate que me metí a tu conferencia porque necesito puntos para una materia. Y yo así de,
Gracias, ¿no? Gracias por tu sinceridad. Pero, y es más, no me molestó ni lo tomes a mal. Más bien, eso me dio la apertura a un punto de partida. A decir, híjole, cómo a veces lo que nos mueve no es la convicción, ¿no? Como les decía, o el amor, sino más bien, híjole, ¿qué recompensa voy a obtener de eso, ¿no? O necesito hacerlo por X cosa, pero que no tiene nada que ver con algo sustancial en nuestras vidas. Entonces, fue muy bueno lo que hiciste, Oscar. Brother, levantaste la mano. Sí, ¿alguna recomendación o algún tip para aprender a venderte mejor? Para aprender a venderte mejor. Sí, porque comentabas de que hay que saber venderse. Ok, creo que no tengo mucho tiempo. Igual sí les voy a dejar mi Instagram, mis redes sociales. Y neta, lo que sea, yo tengo la disposición de entrarle a una plática, a un curso, a algo personalizado, a una amistad, lo que sea, como círculo de apoyo, pueden contar conmigo. Pero uno de los principales tips que yo les daría es ser auténticos, ser genuinos, ser naturales. No busquen ser o actuar de determinada manera solamente por encajar. Cuando ustedes proyectan y hablan desde lo que realmente sienten y quieren, la atracción es inevitable. Y eso en negocios, eso en una relación, eso en una amistad, eso en la escuela, en el trabajo, donde sea, siempre va a tener un impacto positivo. Entonces, sean genuinos, sean auténticos. No hay nada que conecte mejor. A alguien que no, que es lo primero que ustedes dicen, no, gracias, yo no confío, como que no me inspiras confianza. Entonces, eso es muy importante, inspirar confianza. Y muchas veces, lo voy a decir breve hasta que me corra, no importa, el tema del marketing de repente está muy enfocado en cómo una marca puede generar esta confianza con los clientes, ¿no? Y vean las marcas más grandes en el mercado, en realidad no es una marca como tal, es una persona. O sea, lo único que puede generar confianza es una persona. Entonces, esa persona tiene que trabajar en su comunicación y en cómo venderse mejor para generar esta confianza. Entonces, ese sería el tip para mí más grande, y ya eso lleva una consecuencia de conceptos, de factores que se pueden trabajar, ¿no? Y que se pueden mejorar. Entonces, pues eso para mí sería de lo más importante. Brother. No, pues, algo parecido. Gracias. ¿Cuál es el mejor consejo que tú podrías dar para aprender a liderar mejor? No en base a lo que has leído o has aprendido, sí, sino en tu propia experiencia. Pues eso es con base en lo que he vivido. Entonces, Leído. Leído, ok. Con base a mi experiencia, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es el mejor consejo que podrías darle a alguien para liderar? Y es que tiene mucho que ver con la autenticidad también de la persona. O sea, tú muéstrate como eres, y si quieres influir, la mejor manera en la que puedes hacerlo es siendo honesto. Es decir, es de ser claro y honesto desde un inicio. ¿Sabes qué? Yo pretendo hacer esto contigo, quiero hacer equipo. ¿Sabes qué? Me gustas, me gustaría conocerte. ¿Sabes qué? Pues no, gracias. O sea, pero siempre como buscar esta parte de la honestidad y de decir desde un principio qué es lo que quieres, ¿no? Eso te puede dar muchas herramientas para ser líder. Entonces, el ejemplo del que me gusta como que generó ahí... No decía que él me gustaba, ¿eh? Pero sí, eso es algo que pueden hacer. Mi Instagram es Salvador B. Cruz, tal cual Salvador con V, la B, Cruz con Z. Y pues bueno, ahí me pueden mandar una solicitud, me pueden mandar un mensaje. Obviamente soy de los que también regreso el follow, entonces todo bien con eso. Y neta, lo que se ofrezca, yo con toda la disposición de poder ayudarlos, ¿va? Y creo que ya terminó. Okay, gracias.